Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de la 23 semana del Aula Popular José Luis García Rúa. Hoy tenemos a Servando Rocha con nosotros y yo voy a ser muy breve en la introducción para que Servando tenga todo el tiempo del mundo para hacer la conferencia y luego, si queréis, tener un turno de debate. Y bueno, también porque no preparé nada para la presentación especial. Así que deciros que Servando Rocha nació en Santa Cruz de la Palma y ahora reside en Madrid. Es escritor y editor en la editorial La Felguera Editores. Es activista cultural, participa desde hace más de 2 décadas en distintas expresiones radicales relativas a la creación artística y al activismo político. Sus investigaciones son una especie de recorrido a través de una historia, muchas veces casi secreta, de lo subcultural, la contracultura y la violencia en la cultura dominante. Especialista en movimientos de vanguardia y contracultura, ha publicado numerosos ensayos sobre movimientos artísticos y políticos como la Internacional Situacionista o la Angry Brigade. También ha investigado y escrito sobre bandas de motoristas, terrorismo, sociedades secretas, psicogeografía, magia o personajes de la cultura popular como Kurt Cobain, Mira Hindley o Williams Burroughs. Toma ya, ¿cómo suena eso? En su obra cobra una gran importancia el significado de historia, memoria oral e historicismo. Son frecuentes las conexiones entre sucesos distantes temporalmente entre sí, lo mismo que entre personajes de ámbitos distintos. De una forma deliberada reutiliza el mismo concepto de memoria histórica para hacer que los muertos del pasado se paseen por el presente de los vivos. Y la conferencia que nos va a dar hoy se titula Fuego Amigo, y con un subtítulo largo, pues es un policía anarquista, un falso periódico y una gran broma que construyeron la imagen moderna del temido anarquista. Desde entonces pasó a ser una presencia amenazadora, una sombra y un rostro invisible. Y ya os dejo con... Amén. Bueno, encantado de estar aquí, agradecer a Pedro, agradecer a todo el mundo. Es verdad que siempre que uno acude invitado a algún sitio, lo primero es agradecerlo, ¿no? Pero Gijón para mí es una especie de pequeña segunda casa. Y no solamente porque algo que lleva ya 2 décadas existiendo, que se llama la editorial La Felguera, que ya os adelanto que la pregunta, si la queréis hacer luego, no tiene ningún tipo de misterio. Se llama La Felguera por el pueblo de La Felguera, ¿no? Pero de alguna manera sí que siempre he sentido que he estado unido un poco aquí, ¿no? Y también siempre que he venido me he sentido como en mi casa porque me he sentido que tengo una pequeña familia aquí. Y algunos de ellos y algunas de ellas están entre vosotros. Está Paco, está Ángeles, Alba no ha llegado todavía, pero llegará. Está Pedro, está Juli, está Juanjo, está Bea, la otra parte de la editorial está aquí. Mañana me gustaría que, si podéis, si os cuadra, pues tenemos una segunda charla, pero en La Revoltosa. No va a tener nada que ver con esta charla, ¿no? Que a lo mejor muchos y muchas os estaréis preguntando pero ¿de qué coño va a hablar? ¿De cómo que un falso anarquista, un policía anarquista, un periódico, y aparece esta imagen y luego le das a la siguiente, ¿no? Y aparece esto tan tremendo, ¿no? Bueno, esto es algo que cuando me invitaron a participar en esta jornada, pensé que era el momento un poco de compartirlo. Esto es algo que me ha llevado cerca de 2 años aproximadamente de investigación, de trabajo, y tiene que ver con algo que ya esta imagen lo refleja, ¿no? Es verdad que yo me voy a centrar un poco en una construcción que para mí es perfectamente clara. Todo tiene su origen. Creo que vivimos en una época donde la propia historia continuamente está falsificada, no falsificada en términos de contar la otra historia, ¿no? Sino que de alguna manera nos es muy complicado desandar ese camino que hace que veamos un determinado fenómeno en el cual nos podemos reconocer o podemos conocer ese fenómeno y señalemos y digamos, ahí hay algo también que me pertenece, yo también soy eso, ¿no? Yo también sé de lo que está compartiendo en este caso yo, ¿no? Pero en este caso en concreto era reflexionar sobre la máscara, sobre el enmascarado. Esta primera imagen es de 1994, es en Alemania, pero voy a empezar con una cita que creo que esta charla debería haberse llamado, en vez de Fuego Amigo,
que es un concepto que me gusta mucho. Debería haberse llamado desaparezcamos, ¿no? Desaparezcamos. Esta charla tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el rostro, tiene que ver con la necesidad continua de mostrarlo todo, ¿no? Una época donde ya parece que no hay secretos, ¿no? Una época donde lo público ha desaparecido, ¿no? Sentimos que ya esos límites que antes separaban lo que es la vida pública y lo que es la vida privada ya han desaparecido, ¿no? Una época donde ya estamos vislumbrando terrores bastante atroces, ¿no? Hay una frase que siempre, yo soy una persona muy optimista, ¿no? Pero hay una frase que siempre me ha acompañado, ¿no? Es lo peor está por llegar. En una época donde sospechamos que en cuestión de unos pocos años los siguientes rebeldes van a ser los disidentes digitales. Esos disidentes que han decidido, algunos ya lo están haciendo, desaparecer, ¿no? Y os preguntaréis, es muy sencillo desaparecer, no es nada sencillo, ¿no? Esa necesidad continuamente de tener un rostro, ¿no? Una época donde, cuando digo que lo peor está por llegar, antes había un rostro y también me centraré en eso, un rostro que tiene que ver con el terror. Los grandes archivillanos ya pertenecen a una época pasada, son como fósiles, ¿no? Son anacronismos. Ya no va a haber un Osama Bin Laden, ¿no? Ahora el terror es todavía más terrorífico porque no tiene rostro, ¿no? Y yo creo que esa es la época en la que estamos, ¿no? El Comité Invisible, un grupo de teóricos revolucionarios franceses, ellos han publicado varios libros. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama A mis amigos, y hay una frase en medio del libro que dice: desaparezcamos, no creamos que se busca destruirnos, partamos más bien de la hipótesis que se busca producirnos. Producirnos como sujeto político, como anarquistas, como black bloc, como antisistema. A mí esa frase me ha encantado, ¿no? ¿Qué quiere decir el Comité Invisible cuando dice producirnos, ¿no? Esa lucidez contrasta precisamente con la puesta en práctica de muchas de estas ideas, ¿no? Lejos de desaparecer, y esto es el mejor ejemplo, y os explicaré ahora por qué, en mi opinión, se produce y se reproduce esa imagen espectral, ¿no? El anarquista, que en este caso está hablando de los anarquistas, ¿no? Actúan como deben actuar, ¿no? Está todo perfectamente diseñado, al milímetro. Prácticamente, como el anarquista es preso de su propio cuerpo, ¿no? Hace lo que se supone que debe hacer, ¿no? Hace un siglo, y creo que el intento de hoy en esta charla es precisamente lo que os comentaba al principio, un poco desandar el camino. ¿Por qué somos lo que somos hoy en día, ¿no? Todo tiene su origen, ¿no? Cada vez es más complicado. Yo la historia la veo como una sucesión de olas, ¿no? La historia, tal y como se explica, es sospechosa de ser cómplice. Cuando tenemos algún tipo de duda, de sospecha, en una época donde parece que la duda no, está prohibida, la duda parece que no existe, ¿no? Qué bonito es instalarse en la duda. Y el que está hablando está instalado, ahora mismo yo, en este caso, está instalado en la duda, ¿no? Una época donde ya no hay misterio, ¿no? Cualquier tipo de duda que tengamos, interrogante, es muy sencillo, ¿no? Basta con coger nuestro móvil, ir a Wikipedia y el señor llamado Wikipedia nos lo resuelve todo, ¿no? Pero el origen de las cosas y la historia tiene otro tipo de itinerarios, tiene otro tipo de ritmos, ¿no? Lamentablemente no es tan sencillo, ¿no? Yo he intentado reflexionar sobre esta imagen que yo, de alguna medida, me siento un poco solidario, ¿no? Yo también he sido uno de ellos, ¿no? Yo también he estado bajo esa máscara, ¿no? Y he reflexionado, y voy a compartirlo por vez primera, porque es una investigación que llevo ya mucho tiempo, pero nunca lo había compartido, ¿no? Y lo voy a compartir hoy con vosotros, ¿no? Alguien pensó que las capuchas servían para no identificarnos, y luego se sospecha y creo que se constata que la capucha, ¿no? Precisamente ese intento por desaparecer lo que lleva es a identificarnos, a aislarlos, ¿no? Todo esto tuvo un origen, ¿no? Y el origen es hace un siglo. Os preguntaréis, joder, hace un siglo, eso es mucho tiempo. Es una pequeña fracción de tiempo. Un siglo no es nada, ¿no? Un siglo no es nada. Pero es importante ver
cómo de pronto esta imagen que es una imagen de lo contemporáneo, ¿no? En ese intento por desaparecer, ¿no? Tiene un origen que tiene que ver con una época donde habían anarquistas anegados, sin duda, pero de pronto nos encontramos con algo que no resultaba anecdótico, aislado, ¿no? Nos encontramos con falsos policías. Y voy a hablar algo que casi entra en el terreno de la literatura. Posiblemente todos y todas habéis leído El hombre que fue jueves, de Chesterton, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Y lo que voy a contar no sucedió entre bambalinas, lo que voy a contar sucedió en la historia, con la H, con mayúsculas, ¿no? Por supuesto que habían anarquistas y revolucionarios anegados, pero de pronto nos vamos a encontrar que habían falsos periódicos, falsos anarquistas que eran policías que ponían bombas, ¿no? Y esto sucedió en la propia historia, ¿no? Hace un siglo el anarquista no estaba enmascarado, pero si posiblemente viviéramos en 1905 y alguien nos pusiera un lápiz delante, una hoja y nos preguntase ¿sabes qué aspecto tiene un anarquista? Dibujaría un enmascarado, ¿no? Siempre se representó como un enmascarado, ¿no? Pero no podía representarse con otro aspecto. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo, no? El Comité Invisible sigue diciendo: la represión nos golpea. Empecemos por no tomarnos por nosotros mismos. Disolvamos al sujeto terrorista fantasmático que los teóricos de la contrainsurrección toman tanto trabajo en imitar. ¿En qué momento empezamos a producirnos? Fijáis aquella frase, ¿no? El anarquista, no creamos que se busca destruirnos, ¿no? Partamos más bien de la hipótesis que se busca producirnos como anarquistas. Cambiada la palabra anarquista, podéis poner otra, ¿no? Pero en este caso pongo la palabra anarquista, ¿no? Como Black Bloc, como antisistema, ¿no? La desaparición ha sido un error, ¿no? Ahora lo que tenemos es un ejército, un bloque, ¿no? El no tener un rostro es tener un rostro. Esa es la trampa de nuestro tiempo, o una de ellas, ¿no? ¿En qué momento empezamos a producirnos, ¿no? ¿En qué momento comenzamos y sobre todo aceptamos representarnos? Yo siempre he creído en dos frases que pueden resumir prácticamente esta charla, ¿no? Todo lo que se nombra existe. Todo lo que se nombra existe. Todo lo que se conoce es controlable. Cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de lucha, siempre os encontraréis que se busca un interlocutor, un diálogo, ¿no? Podéis llevarlo a cualquier caso histórico, ¿no? Todo lo que se conoce es controlable, ¿no? Bueno, os diréis, ¿y estos quiénes son, no? Bueno, esta foto es de 1947, a mí me encanta, porque además esta foto ha sido... la he visto en carteles y demás, ¿no? Bueno, esto es simplemente una fiesta de carnaval, creo que en Haití, ¿no? Una especie de fiesta de carnaval en Haití, creo. 1947. Y esta foto un poco juega al engaño, ¿no? Esta foto juega con, sabéis, ¿no? Los apaches de hace un siglo, ¿no? Que tenían todo el cuerpo tatuado, ¿no? Tiene un antifaz. Pero esta foto es de unos artistas que se llaman Marbellini, son una pareja. Luego hay otra maravillosa que es mi favorita, que es Walt Whitman, el poeta. De pronto le ponen el antifaz de Batman y llegaremos a ese momento, ¿no? 1871, la Comuna de París. Es sorprendente estas fotos porque estas fotos, que aquí vemos a la Comuna, justamente aparece Courbet, Gustave Courbet, el artista, esta es Louise Michel. Todas estas fotos son de un fotógrafo llamado Eugene Arpert. En aquella época, y esta que seguramente la habéis visto porque es muy famosa, hay una época en que la gente adquiere conciencia de que la arquitectura, ¿no? Los monumentos no son inocentes, ¿no? Y lo primero que se hace en todos los levantamientos, en todas las revoluciones, es destruir, ¿no? Aquellos monumentos que reflejan lo que es el viejo mundo, ¿no? Aquí es la destrucción de la columna de la Plaza Vendôme, ¿no? Que además estaba hecha con los cañones de las tropas napoleónicas, ¿no? Pero lo que llama la atención esta foto es algo que os comentaba al principio, ¿no? Mi charla tiene que ver con enmascarados, ¿no? Con máscaras, ¿no? Con la construcción de una identidad, ¿no? Pero también tiene que ver con la mirada, tiene que ver con en este caso, la imagen, la fotografía, ¿no?
De pronto están aquí los comunars, han destruido la columna de la Plaza Vendôme y de pronto todos ellos posan. Os podéis imaginar en 1871 lo que tardaba en hacerse una foto, ¿no? Uno tenía que estar posando eternamente, ¿no? El dispositivo era muy lento. Y de pronto hay un señor que se llama Eugene Harper que les dice: poneos delante de lo que habéis hecho, ¿no? Que os voy a sacar una foto. Y ellos sonríen. Hay muchas más fotos de este tipo, ¿no? Ellos sonríen alegremente, ¿no? Eugene Harper coge esa foto, publica un libro que se llama Los crímenes de la comuna, y ellos no pueden, nos parece sorprendente ahora, ¿no? No pueden ni imaginar que el estar expuestos a la fotografía, en aquella época la fotografía era una copia de la realidad, no era una interpretación de la realidad. Aquel que era fotografiado era la realidad. Seguramente habéis visto la fotografía post-mortem, ¿no? Que era en aquella época muy famosa, muy conocida, ¿no? Familiares que incluso llamaban a los fotógrafos. Aquí en España hubo varios, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, ¿no? Hubo varios que los llamabas, iban a tu casa y con las personas fallecidas allí sacaban la fotografía. Eso sucedía porque era la realidad, no era una interpretación de la realidad, era la realidad. Y la persona fallecida querían dejarla más, las ponían fotos que con la visión de hoy en día, las miradas de hoy en día nos parece grotesco, nos parece macabro, ¿no? Pero en aquella época no tenía nada que ver con eso, ¿no? Lo vestían, lo ponían comiendo, el niño fallecido, bebé, lo ponían con su traje. Ellos no son conscientes de que este es el principio del fin del anonimato, ¿no? El principio del fin del anonimato. En 1871 prácticamente no hay archivos policiales, hay muy pocos archivos policiales. En Nueva York hay listas de criminales con sus fotografías, pero son un desastre. En Nueva York a lo mejor hay 80, en Inglaterra, en Argentina en esta misma época se crea un archivo también de fotografía policial. ¿Y por qué son un desastre? Porque si a ti te dicen que te van a sacar una foto para un libro policial, pues como mínimo, yo que he estado en ruedas policiales, ¿no? Y ves que ¿quién es el que está, ¿no? ¿Quién reconoce a alguien, ¿no? Es siempre el que pone la cara así, ¿no? Pues imaginaos alguien que en 1871 te ponían delante de una silla, pues ponías otra cara, ¿no? De pronto Bertillon descubre una cosa que se llama la silla de Bertillon, ya tiene un nombre bastante grotesco, ¿no? Y donde prácticamente no te podías mover, te decía que tenías que tener unas medidas determinadas, pero Bertillon también comete un error. Y es que hay personas que se parecían mucho y se podía falsificar la documentación. Y de pronto empiezan a descubrir que los delincuentes siempre se escapan, que los delincuentes nos están continuamente tomando el pelo, ¿no? Y todo esto se va perfeccionando. Si ahora mismo alguno sale de aquí y dice, pues voy a cometer un atraco, a que el primer impulso va a ser, tengo que ocultar todo el rostro. ¿Habéis visto esas películas, 1920, 1915, ¿no? Donde de pronto aparecía, son películas, pero las películas imitaban a la realidad. De hecho, a veces era al revés. Los delincuentes imitaban a lo que veían en la ficción. Hoy no voy a hablaros de uno de mis obsesiones, que es Fantomas, que es el cine francés, pero Fantomas imitaba, o los vampiros imitaba a los apaches, imitaba a los anarquistas que ponían bombas en ese momento, ¿no? Pero veis esas imágenes y veis a alguien con un antifaz, ¿no? Y parece que ya no se le va a reconocer. En aquella época no se le reconocía. O sea, el rostro se volvió más complejo. Hubo un momento en el que, lo habéis visto también, ¿no? Lo de ponerte un pañuelito aquí. Posiblemente, si yo me pongo un pañuelo, sabéis que soy Servando Rocha, aunque me ponga el pañuelo más arriba o más abajo, ¿no? En aquella época no. En 1871 hay una serie de personas que destruyen monumentos y cuando llega un señor que lo que va a hacer es coger sus fotografías, meterlas en un libro que se llama Los crímenes de la comuna. Esa fotografía va a ser utilizada para que todos ellos vayan a ser detenidos, juzgados y enviados al cadalso. Poco después hay un señor que se llama Bertillon que empieza a perfeccionar todo esto, pero de pronto tampoco funciona. Y no funciona porque no es tan sencillo, ¿no? Y poco a poco ese final del anonimato lleva a esto, ¿no? Este es el final del anonimato. Pero la moraleja de este tiempo es que el no rostro es un rostro. La máscara lleva a que pueda ser fácilmente identificable, ¿no? Cuando esa cita de en qué momento empezamos a producirnos, ¿no?
Ya no tenemos un individuo rebelde, tenemos un ejército, ¿no? Tenemos un bloque, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo de identificación que esa, ¿no? Bueno, está Louis Michel, ¿no? Se llama, veis la firma abajo de Appert, ¿no? Que es este fotógrafo. Bueno, en 1871 pasa esto. 10 años después se produce un hecho histórico. La primera vez que vuelan por los aires un monumento, ¿no? La primera vez. Esta es la estatua de Thiers, que fue uno de los artífices de la represión de la Comuna. En Saint-Germain, de pronto hay un fantasmal grupo que se llamaba el Comité Revolucionario Francés, que de pronto vuela por los aires este monumento. Realmente no lo voló por los aires, o sea, le hizo un poco de daño. Tenía aquí pero no lo he traído, ¿no? Un atentado parecido en Galicia, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Lo del ejército pueblo gallego, ¿no? Que se cargaron una estatua de Franco y no le pasó nada, era una estatua ecuestre, creo, ¿no? Gente gallega me ha dicho, siempre se cachondean con eso, ¿no? Dicen, no, saltaron todos los cristales de las casas, pero la estatua del cabrón quedó intacta prácticamente, ¿no? Bueno, pues aquí atentaron contra Thiers. 10 años después. Ellos emiten un comunicado, este grupo, donde dicen que han atentado contra el monumento, contra el bandido que hace 10 años ensangrentó París, ¿no? Imaginaos en la época, ¿no? En el mismo momento que se produce este atentado, hay toda una campaña de atentados en Francia. Ravachol, Émile Henry, muchos de ellos y muchas de ellas lo conocéis, ¿no? Es un poco la Belle Époque del anarquismo, ¿no? Hay un mito que se va creando ya. ¿Cómo era representado entonces quien cometía este tipo de atentados, ¿no? La capa y la bomba, ¿no? La capa y la bomba. Hay muchos dibujos que lo reflejan así, ¿no? El Comité Revolucionario Francés aseguró que iba tiempo después a sacar otro comunicado donde iba a dar instrucciones sobre la revolución que iba a llegar, bla, bla, bla. Nunca más se supo absolutamente nada de este Comité Revolucionario, ¿no? Lo que sí sucedió es que se dictaron una serie de leyes que se llamaban leyes perversas, que eran leyes antiterroristas, ¿no? Contra los anarquistas. ¿Cuál fue la realidad, no? La realidad es que de pronto hubo un momento en el que el infiltrado dejó de ser un infiltrado. Se convirtió en un agente provocador. Llegó un momento en el que el policía no estaba entre vosotros. Es que el policía estaba allí y hacía también, ¿no? Curiosamente, el único periódico que apoya este atentado es un periódico que fue el primer periódico anarquista en Francia y posiblemente uno de los primeros en todo el mundo. Se llamaba La Revolución Social, La Revolution Sociale, ¿no? El director, que se llamaba Louis Andrews, creo que tengo aquí está en la cabecera. Bueno, pues este señor con gesto tan serio, ojeroso, ¿no? No dormía, posiblemente no dormía porque era policía también. El director del primer periódico, de uno de los primeros periódicos anarquistas en Francia, el único periódico que apoyó el atentado contra la estatua de Thiers, era policía. Y afortunadamente el ego muchas veces es bueno, porque aquellos que miramos y rebuscamos, investigamos en la historia, muchas veces las memorias que uno deja, ¿no? Cuando uno muere, de pronto dice, tengo que dejar mis memorias, ¿no? Y de pronto empiezas a escribir cosas en las memorias que luego a lo mejor tu imagen no va a quedar muy bien, ¿no? Pues Louis Andrews, él reconoce que estuvo en el atentado, ¿no? Y lo que cuenta en sus memorias es realmente revelador. Dice, era necesario que el acto se consumara para que la represión fuera posible. Conocía los nombres de los conspiradores, había viajado con ellos, había visto todo, oído todo, y me pareció una buena ocasión para meter mano en ese nido de dinamiteros, ¿no? Decir, joder, vale, el primer periódico, uno de los primeros periódicos anarquistas, el director era policía, pero es que había un señor que se llamaba Serraux, que era el redactor jefe, y también era policía, ¿no? Y además, a Serraux, que era un tío, al parecer, en las crónicas, como muy intenso, siempre al que participaba, el que hablaba en los mítines, él de pronto aparece en un congreso fundamental, que es el Congreso Internacional de Londres, ¿no? En 1881. Sabéis que ese congreso era muy importante porque en ese momento ni siquiera están separados la facción vacunista de la facción marxista. Están luchando enconadamente por el futuro del movimiento revolucionario, ¿no?
Kropotkin, que era mucho más listo que todos ellos, él en sus memorias dice: Serraus andaba por allí, pero yo desconfiaba de él. Continuamente decía que lo que había que utilizar era la violencia, ¿no? La dinamita. Y entonces Kropotkin, hay una cita de Kropotkin que me parece muy interesante. Cuando a él le preguntan de qué objeción tiene por hacer volar edificios que pertenecen al viejo mundo, la estatua de Thiers, bancos, comisarías, ¿no? Él dice: un edificio asentado sobre siglos de historia no se destruye con unos kilos de explosivos. Qué fácil sería si fuera así, ¿no? Sabéis que se produce la separación entre la facción vacunista y la facción marxista, y aunque Serraus y otros más están ahí pugnando por llevarse el movimiento anarquista y defender la vía revolucionaria, la vía de la violencia revolucionaria, no prospera, pero sigue teniendo su influencia, ¿no? Y va a tener su influencia, ¿no? Bueno, este es el momento de... Este dibujo es precioso, ¿no? Seguramente lo conocéis ya. Este es el momento de la detención de Ravachol, ¿no? Ravachol, que se había cargado a unos cuantos. Antes de ser considerado como el gran anarquista de la época, se había cargado a unos cuantos. Muchos anarquistas desconfiaban de Ravachol. Decían que en ese momento muchísimos grupos anarquistas era fácilmente que entrasen delincuentes, criminales, ¿no? Tú llegabas allí y decías: he matado 2, 3 personas, ¿no? Y de pronto Ravachol era una persona conocida, ¿no? Era una persona intachable. Bueno, Luis Andreus, el primer periódico, uno de los primeros periódicos anarquistas, era policía. Yo no estoy diciendo que todo esto sea igual. Evidentemente, al principio he dicho, era una época donde habían abnegados anarquistas, pero también existía esto, ¿no? Serraus, el redactor jefe, también. Pero yo creo que hay un personaje del que se sabe poquísimo, que es un personaje... A mí me fascinan los personajes contradictorios, ¿no? Aquellos cuya naturaleza es contradictoria, pero en el caso de Ivanovich Rachkovsky, nos quedamos a quedar con lo de Rachkovsky, es impresionante porque es una persona que deja de ser una persona, ¿no? Se convierte en un personaje. Es un personaje prácticamente de ficción, de literatura, ¿no? Esto es una ficha policial de la Okhrana. La Okhrana era de los servicios secretos rusos, ¿no? Rachkovsky, durante toda su vida, en la misma época que Serraus está inventándose 1000 conspiraciones junto con Andreus en el periódico, él se dedica a estar por todo el mundo creando falsas organizaciones terroristas y persiguiéndolas, ¿no? Tuvo contacto con organizaciones ultraderechistas como la Santa Drusina. Bueno, la biografía es tremenda, ¿no? En 1886 vuela por los aires, Rachkovsky, que era policía, vuela por los aires la imprenta de Narodnia Volia. Sabéis que Narodnia Volia, la voluntad del pueblo, era la sociedad secreta nihilista de revolucionarios rusos, ¿no? Por supuesto, lo hizo quedando que fuera resultado de intrigas, ¿no? y de la competencia entre izquierdistas, ¿no? Se codeaba con la Casa Real. Gracias a él hay una serie de sangrientos atentados que él participa en 1894. Incluso fue el que inauguró una práctica que luego se va a extender, que es la creación de falsas cartas, documentos falsos, que enviaba a distintos revolucionarios para crear malestar y enfrentamientos dentro del propio movimiento, ¿no? Y escribió 2 clásicos de la época. Cuando digo 2 clásicos, no... Claro, en 1881 pensáis, bueno, ¿cómo eran las tiradas de los libros? Habían miles y miles de ejemplares. En el caso de Rachkovsky, por supuesto con un nombre falso, él fue autor de 2 libros que se llama Confesiones de un anciano ex-revolucionario, y lo que venía a decir era algo que se convierte en común en la época, ¿no? Os he dicho, ¿cómo se representaba al revolucionario entonces, ¿no? La capa y la bomba. Pero de pronto va a aparecer otro elemento fundamental. ¿Quiénes eran, además, los culpables de toda la violencia, de todos los atentados? Los judíos. Hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es de los mayores bestsellers de este país. De hecho, curiosamente, ese libro que se publicó, empezó a circular a finales del siglo XIX, durante la República, 2 o 3 años antes de la Guerra Civil, de pronto se convierte también en un pequeño bestseller. Falsificadores que se dedicaban a crear documentos falsos en España, algunos de ellos vinculándolos siempre con
con la masonería, por supuesto con el anarquismo, con los judíos, con una especie de conspiración mundial donde estaban detrás los judíos, ¿no? Escribió otro libro. Esto es la Ucrania rusa. Hay foto, ¿no?, de señores rusos, ¿no?, posando. Esta es la foto de, bueno, el dibujo de la ilustración de los miembros de Narodnia Volia después de que Rachkovsky los llevase al cadalso antes de ser ejecutados, ¿no? Bueno, y esto no sé por qué lo he puesto, pero porque me encanta, ¿no? Es una ilustración de La Máscara Negra, un cómic de, creo que de los años 40, 50 en España, ¿no? Veis el antifaz ese maravilloso, ¿no? Era un poco la imagen de la época, una imagen que ya iba desapareciendo, ¿no? En la novela de Chesterton, El hombre que fue jueves, que seguramente muchos y muchas lo habéis leído, ¿no? Es maravilloso. Hay un momento que me encanta. Sabéis que no pasa nada por destripar la novela. Al final son todos policías, ¿no? Todos tienen nombres de unos lunes, otros martes, otros miércoles, ¿no? Y hay una escena maravillosa cuando de pronto dices, no puede ser, lo lees por vez primera, esta novela de Chesterton, y dices, no puede ser que todos sean policías, porque está Bakunin, ¿no? Y hay una escena maravillosa cuando ya el nivel de incredulidad es tan grande. Hay una escena increíble donde Bakunin está subido en un elefante. Sabéis que era enorme, ¿no? Él era un tío grande, a lo mejor medía casi 1,90, ¿no? Era grande. ¿Y cómo huye Bakunin? Subido en un elefante por el centro de Londres, ¿no? Chesterton lo dibuja así, de esta manera, ¿no? Bueno, esta foto la he puesto aquí porque me encanta. ¿Sabéis quién está debajo de la máscara de Batman? ¿No? Walt Whitman. Yo también busqué si esta foto era real de la época, no, evidentemente, pero da el pego, ¿no? Bueno, esto es maravilloso porque esto se llama La Máscara de la Muerte y es de 1888. Hay un momento, y vamos a entrar ya aquí en ese momento, en el que este tipo de imágenes, esta imagen, ¿no? Esta imagen es de una película, se llama The Bat Whispers, que es del año 34. Todavía el cómic de Batman no ha sido publicado. Y el creador de Batman se inspira en esta película, ¿no? Pero hay un momento, a principios de siglo, en el que, os decía al principio, si vivieras en 1905 y te dijeran, dibuja un anarquista, hubieras dibujado, en 1880, 1890 hubieras puesto a una persona con una capa y una bomba, ¿no? A principios de siglo ya tendría un antifaz, ¿no? Luego tendría una capucha como esta, ¿no? Y llega un momento, por un personaje que va a aparecer ahora, que a mí me fascina, que se llamaba Leo Taxil, que creó la mayor broma, de hecho lo llaman la gran broma, ¿no? Es una gran broma, todavía nos estamos riendo, porque fue el artífice precisamente de que llegase un momento en el que el anarquista fueran todas este tipo de imágenes, ¿no? Y ahora iré sobre estas, ¿no? Hay bueno, esto es febrero de 1967, es la primera vez que por el centro de Nueva York marchan encapuchados con pasamontañas, ¿no? Yo que tuve la ocasión de, realmente no sé quién es, yo creo que será el tercero o el cuarto, tuvimos la oportunidad del fundador de este grupo, se llaman Black Mask, Up Against the Wall Motherfucker, el fundador se llama Ben Morea, lo invitamos a Madrid, lo conocimos, hemos publicado un libro sobre ellos, ¿no? Se quedó en nuestra casa y venía allí con su sombrero de cowboy y sus botas, ¿no? Desde las 6 de la mañana deambulando por el piso, un piso pequeñísimo, ¿no? Y acojonaba levantarse, ¿no? Me acuerdo que era como, levántate tú ahora, ¿no? El hombre, con las botas de cowboy andando por ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo que a veces las cosas más obvias, ¿no? Nos parecen, porque uno se pregunta hoy en día, ahora, ¿por qué se enmascaraban? Y uno piensa, la primera imagen, ¿no? No queremos identificarnos, ¿no? Es por la policía, la represión y demás. Y entonces, hace unos meses, yo le envié, él sigue viviendo entre Nuevo México y Nueva York, le mandé un email y le dije, esto me fascina, esta imagen, que es la primera vez que un grupo de encapuchados marcha por el distrito financiero de Nueva York, ¿no? ¿Por qué te enmascaraste? Y no dijo, por la represión, dijo, había un libro de un escritor llamado Frank Fanon, que se llamaba The White Negro, ¿no? O Máscara Negra, Piel Blanca, creo que se llamaba el libro, así está traducido al castellano. O sea, nosotros que estábamos contra la guerra del Vietnam, que estábamos a favor de los derechos de los negros, teníamos que
enmascararnos, ponernos máscaras negras para poder estar en la piel del negro, nosotros que éramos blancos, ¿no? Esto es Sigomar. Sigomar en 1911, esto es un cómic que se llamó así, luego hubo una película y cuando llega a Japón se prohíbe porque glorificaba la violencia, ¿no? Y esto fue uno de los primeros carteles, ¿no? Aquí veis a Sigomar, ¿no? Bueno, hay un momento en el que el anarquista es todo ese tipo de imágenes. No puede representarse de otra manera sino con ese tipo de imágenes. Y hay dos novelas que a mí me parecen como buenos ejemplos. Una de ellas es esta que se llama The Caesar's Column. El creador, el escritor fue, esta es la primera edición, fue este señor, que se llamaba Ignatius Donnelly. Bueno, pues esta novela de lo que trata es de una sociedad secreta anarquista que se llama la Hermandad de la Destrucción, ¿no? Realmente la novela es muy ingeniosa porque atacan a los ricos por medio de una serie de dirigibles armados con bombas de gas, ¿no? Este libro, aquí lo veis un poco, no sé si se ve más o menos, ahora os lo explico. Este libro vendió 300.000 ejemplares, ¿no? Incluso se pensó que el autor había sido Mark Twain. Él tuvo que salir, Ignatius Donnelly, y decir, no fui yo, no fue Mark Twain, ¿no? Y establecía un año en el que se producía el Armagedón, el final de los tiempos, ¿no? Esa visión de Bakunin y de todos los anarquistas revolucionarios que va a llegar tarde o temprano, que va a haber un enfrentamiento a escala mundial. 1988, ya lo hemos pasado. Una también de las sospechas que tengo, y con esto voy a terminar dentro de muy poco, es que el apocalipsis ya fue, ¿no? El apocalipsis ya fue, ¿no? Continuamente nos están diciendo todo se va a venir al garete y lo llevamos escuchando desde que éramos pequeñitos, ¿no? Y joder, esto continúa. Pero es que, y además cuando nos dicen el apocalipsis es inminente, quienes se benefician no son precisamente muchos y muchas que estáis aquí, y me imagino que muchas de las cosas que estoy diciendo os sentís un poco cercanas. No, quienes se benefician son los cabrones, ¿no? Quienes se benefician son Vox, quienes se benefician es la derecha, ¿no? Cuando de pronto continuamente se nos están diciendo que el apocalipsis es inminente, ¿no? El apocalipsis no genera un efecto movilizador, todo lo contrario, ¿no? Y este tipo de imágenes, un poco de advertencia del terror, lo que buscaban era eso, ¿no? Lo que buscaban era una paralización. Hay una frase maravillosa, qué bonito y qué sencillo sería si la historia fuera coherente, si la historia fuera lineal, si fuera tan evidente, pero no lo es, ¿no? En esta novela de Caesar's Column, el protagonista de pronto dice: ¿quieren ustedes que les diga el secreto del mundo? Y uno dice, venga, dime, ¿cuál es el secreto del mundo? Y dice, pues el secreto está en que solo vemos las espaldas del mundo. Solo lo vemos por detrás, por eso parece brutal. Eso no es un árbol, sino las espaldas de un árbol. Aquello no es una nube, sino las espaldas de una nube. ¿No ven ustedes que todo está como volviéndose a otra parte y escondiendo la cara? Si pudiéramos salirle al mundo por enfrente. En esta misma época se publica otra novela, El ángel de la revolución. Esta ilustración viene en esa novela, ¿no? Una sociedad secreta nihilista que crea, es una novela de ciencia ficción, ¿no? Que crea una especie de barcos voladores, que ahora os enseñaré varias ilustraciones que son preciosas, ¿no? Y con eso atacan a los zares de Rusia, ¿no? Poco se adelantan a la revolución de los soviets, ¿no? Pero yo os quería enseñar esta ilustración porque si veis a ese grupo un poco de enmascarados, pensáis, son masones, pertenecen a algún tipo de grupo ocultista. No, son anarquistas. En 1893 esta es la imagen de los revolucionarios, ¿no? Bueno, estas ilustraciones son maravillosas. Este es el barco volador que inventan los anarquistas, ¿no? Bueno, esta es espectacular, ¿no? Las espaldas del mundo, ¿no?
los secretos del mundo se disuelven y ni tan siquiera somos dueños de nuestro rostro, ¿no? Dependemos de una máscara, de nuestra propia representación en un mundo donde la carne va desapareciendo, ¿no? Lo que tenemos es un muro de datos. El otro día leíamos, ¿no?, lo de Cambridge Analytics, ¿no?, de esta empresa, ¿no?, que estuvo interviniendo, tomando todos nuestros datos, ¿no?, por medios de acuerdos con Facebook, ¿no?, de nuestros datos personales, ¿no? Obviamente, ¿no?, de las plataformas digitales tienen más datos que los servicios de inteligencia a día de hoy, ¿no? Y uno piensa, pero tanto ahínco, ¿no?, tanto dinero, tanto trabajo, ¿para qué? Para conseguir nuestros datos, ¿no? Lo que necesitaban eran nuestros datos, ¿no? Buscamos retratarnos sin necesidad de mirada, ¿no? Ser sin necesidad de tocar. Esa es una de las trampas de las redes sociales, ¿no? Hay un personaje que a mí me encantó leer una entrevista, uno de aquellos que crearon Facebook y de pronto se apartaron hacia un lado. Siempre cuando aquellos que dejan las grandes empresas capitalistas luego son muy críticos, ¿no? Y además han estado dentro, ¿no? Y en una entrevista que leí hace un tiempo, él decía, dentro de muy poco, aquellos que sean huérfanos digitales, aquellos que no tengan cuentas en redes sociales, aquellos que de pronto ya nos parece extraño, ¿no? ¿Os acordáis cuando de pronto alguien decía, no tiene WhatsApp, ¿no? No tiene mail, ¿no? De pronto eres sospechoso porque estás ocultando algo. ¿Os acordáis cuando de pronto alguien nos dijo, van a haber cámaras de seguridad, de videovigilancia en la calle? Y yo me acuerdo que dije, me parecía algo atroz, ¿no? El comentario habitual era, pues a mí no me importa, porque que me graben, ¿qué más da? Si yo no voy a hacer nada malo, ¿no? Pues este fundador de Facebook dice, se aplicará inicialmente en los aeropuertos, en la entrada de países. Se crearán listas de sospechosos de personas que son rebeldes digitales. Aquel que no expone todos sus datos será considerado sospechoso de algo, ¿no? Hay que estar localizable siempre, hay que estar identificable siempre, ¿no? Las espaldas del mundo, ese es el problema. Lo que estamos viendo son las espaldas del mundo, ¿no? Solamente los poderosos son aquellos que son conscientes del valor de la privacidad. El otro día me decía alguien, creo que era Lisboa o Oporto, yo creo que Oporto. Madonna vive en Oporto, ¿no? Alguien que vivía Oporto o Lisboa. Madonna vive en Lisboa, yo no tenía ni idea, ¿no? Y dice, una persona que vivía allí, dice, sí. ¿Y sabes lo que ha hecho? Ha comprado 15 plazas de garaje. Digo, ¿cómo que 15 plazas de garaje? Claro. Ella sabe el valor de la privacidad, ¿no? 15 plazas de garaje para entrar y salir según donde sería maravilloso, ¿no? Tener como 29 plazas de garaje en Gijón, ¿no? Entonces estás aquí, caminas 50 metros y tienes tu plaza de garaje, ¿no? Ellos saben y son conscientes de que siempre tiene que haber una vía de escape. Las fortunas ocultas. Nosotros no podemos ocultar nada. Es curioso porque con el tema del ocultamiento sucede algo, a mí me parece. Tú intentas ocultar algo pequeño y te pillan. Cuando quieres ocultar algo enorme, no te pillan, ¿no? Hay un momento en el que todo es tan grande, ¿no? Tan inefable, ¿no? Tan inabarcable, ¿no? Que se vuelve invisible prácticamente, ¿no? Bueno, os diréis, y esta imagen que está detrás, hoy no voy a hablar de esto, pero simplemente os diré que esta era la imagen, esto que parece muy estrafalario, ¿no? Parece como, bueno, estas son de las primeras fotografías del Ku Klux Klan. Si alguien le dice, oye, ¿cómo era el Ku Klux Klan en sus orígenes, ¿no? Dirían, pues iban todos uniformados, pues como son ahora, ¿no? Con el capirote este blanco, como si fueran nazarenos de Semana Santa y demás, ¿no? Antes no eran así. Estas de las primeras fotografías, ¿no? Posiblemente ni siquiera era blanco, las fotografías eran en blanco y negro, ¿no? Utilizaban colores en sus vestimentas, en sus hábitos, ¿no? Es una construcción, un mito, una construcción cultural, ¿no? Cuando de pronto Griffith dirige el nacimiento de una nación, se da cuenta de algo fundamental. Pero ¿cómo habéis llegado de esta manera? No, tenéis que parecer un ejército. Y es entonces por medio de diseñadores cuando dicen, no, todos tenéis que tener una imagen impecable, ¿no? Y los viste como los vestimos hoy en día. Pero es un mito, ¿no?
Bueno, esto de Magritte es Fantoma, no es el cartel original de la película. Veis que tiene en la mano derecha una rosa, ¿no? El cartel original de la película, en vez de la rosa, tiene un puñal. En la novela de Fantomas aparecía el puñal. Cuando de pronto aparece la película, el puñal se esconde un poco, pero Magritte lo convierte en una rosa, ¿no? Esta misma imagen, pero con el puñal. Fue el primer cartel prohibido de la historia. En 1914 empiezan a colocarlo en la calle y cuando empiezan a fijar el cartel, que eran enormes, ¿no? Los típicos cartelones grandes, cuando llega al Palacio de Justicia, a los juzgados, de pronto la policía interviene y ordena retirar todos los carteles. Y cuando de pronto el director, los productores dicen ¿por qué están retirando los carteles? Porque glorifica la violencia, ¿no? La imagen esta, pues aparece Fantomas, abajo está París, ¿no? Está la Torre Eiffel, se intuye abajo, ¿no? Como dominándolo, ¿no? Bueno, esta foto es de los años 40-50, no sé por qué la he puesto aquí, porque me apetecía, ¿no? Es como una pareja de enmascaradas, ¿no? Bueno, esto es la imagen que os decía, ¿no? Esto es un campesino en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Pero es un poco lo que había en la época, ¿no? Hay un atraco en 1934, además en un sitio de donde yo soy de Canarias, bueno, de La Palma, ¿no? Pero esto sucede en Tenerife. De pronto hay un atraco en tranvía. Y el atraco en tranvía, llega el tranvía, llegan los atracadores, rodean al tranvía, piden la recaudación y de pronto no se sabe muy bien por qué sucede lo que sucede y empiezan a disparar y matan a un viajero y al conductor. Y luego, cuando nunca se supo quiénes habían sido, por supuesto a quienes detuvieron, a los anarquistas, a varios de CNT que los detuvieron, ¿no? Pero antes de morir, uno de ellos, hace relativamente poco, un señor ya muy, muy, muy mayor, como que se llevaba ese pesar encima, ¿no? Y antes de morir le dice, fui yo uno de los del tranvía de Santa Cruz de Tenerife. Y le preguntaron, ¿pero y por qué disparaste? Si simplemente era atracarlo, dice, porque era un vecino, el conductor era vecino. Yo llevaba la cara con un pañuelo y me reconoció. Eso posiblemente 20 años antes no hubiera pasado, pero ya en 1934 empieza a pasar eso. Yo que soy tan obsesivo, que he estado mirando noticias de atracos, de crímenes, cómo se ocultaba el rostro, ¿no? Hay un tipo de ocultamiento que me parece maravilloso, que es lo de tiznarte la cara con hollín, ¿no? ¿No? Es como si te pones la cara, yo me pinto la cara de negro, no me reconocería. Bueno, pues llegó un momento en el que había un antifaz así, ¿no? Pero llegó y no te reconocían. Y hubo un momento en el que, en 1964, aquel dice, pero es que me iba a reconocer. El rostro ya iba cambiando, ¿no? Bueno, hay un momento en el que hay un personaje, hay un escritor que se llama Uri Eisenhower, que yo creo que dice una idea muy interesante, que es, culturalmente hablando, todo esto que os estoy contando se inscribe en un fin de siglo más fascinado en términos generales, no simplemente por la noción de una identidad simulada, sino por la eventualidad de una no identidad como origen de un acto, sino es que incluso por la idea de un acto sin origen. A que va sonando un poco a cosas muy contemporáneas, ¿no? No es una identidad simulada, no se trata de simular una identidad, se trata de que, no sé, cuál es el origen de ese acto, ¿no? Sigue escribiendo este hombre y dice, no se trataba simplemente de comprender por qué el anarquista que pone bombas fue percibido como un enmascarado, cuando no era un enmascarado, sino porque a pesar de dichas contradicciones, el colocador enmascarado de bombas fue asociado siempre al anarquismo. ¿Veis cómo es la evolución, o al menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero también hay un momento en el que sucede algo curioso. Hay periódicos de principios de siglo que si vais luego a la parte de atrás, veis las firmas, son antifirmas, ¿no? Hay un momento en el que se defiende el anonimato, ¿vale? Es decir, la represión, etcétera, pero el anonimato, llegó un momento en el que todo el mundo firmaba, que es muy divertido, pero era real, todo el mundo firmaba no con su nombre, sino con antifirmas, ¿no? El vengador, el justiciero, un dinamitero, los terribles.
10 años antes no eran estos nombres. Eran a lo mejor nombres, el poeta, el soñador, pero llega un momento en el que se pone los terribles, el dinamitero, ¿no? Hay el no sé qué, bueno, eso, muchos tipos de antifirmas, ¿no? Todo esto tenía que ver con una tradición que no se crea en esa misma época, ¿no? Una tradición en el que se trataba de decir lo siguiente: los conspiradores ya están entre nosotros. Los conspiradores ya están entre nosotros. No hace falta anunciarlo siquiera, ¿no? No los podéis reconocer por su aspecto físico, no los podéis reconocer por ningún tipo de gesto, no los podéis reconocer por ningún tipo de contraseña. Puede ser cualquier persona de las que estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y esto tiene un origen claro, que es en París, en 1624. De pronto, que nos parece sorprendente porque hoy en día tan saturados de información, ¿no? Donde ya prácticamente no hay cualquier tipo de convocatoria, nadie pega un cartel ya prácticamente, ¿no? En las calles o generalmente, de pronto se fijan en las paredes de París 15 o 20 carteles, no serían más, y que ni siquiera eran carteles, eran como tiritas, ¿no? Antes, a principios del siglo XVII, en las planchas de la imprenta se utilizaban lo que quedaba fuera, ¿no? De las planchas para lo que eran una especie de flyers, ¿no? De la época, pues debía ser algo así. No ha sobrevivido ningún cartel de estos, ¿no? Y donde lo que viene a decir es que en París todo esto que os estoy contando desató una persecución y una represión que duró varios siglos, ¿no? Se detuvo a muchísima gente, se quemó a mucha gente por esto. Era la época de la Reforma, era la época de la Contrarreforma. Y de pronto aparece algo maravilloso que a mí me ha fascinado. Escribí un libro sobre ello, en el que se anuncian como el colegio invisible, la universidad invisible. Y además lo que viene a decir es que una frase que luego va a tener otra actualidad varios siglos después, donde dice: no podéis detenernos porque no existimos. No podéis detenernos porque no existimos, ¿no? Bueno, esto que os estoy mostrando es el principio del fin de esa visión en el que el anarquista tenía que ser un enmascarado, tenía que pertenecer a sociedades secretas, tenía que estar vinculado al crimen. Una persona llamada Leo Taxil crea, esto es un libro, escribió muchísimos libros, ¿no? Pero este es el libro más conocido, ¿no? Se llama Los misterios de la francmasonería, y luego escribió otro que se llamaba Satán y compañía. Me encanta el título, Satán y compañía, en 1888, ¿no? En la portada de Satán y compañía apareció una frase en grande que ponía: el único Dios es Satán. Bueno, Leo Taxil, yo no sé cuántos libros escribió, pero fueron decenas de libros, ¿no? Con seudónimos, con su propio nombre. Lo que viene a decir Leo Taxil, y se convierte en un bestseller de la época, es que existe una sociedad secreta llamada la Asociación Universal para la Destrucción del Orden Social, ¿no? En este libro en el que os estoy enseñando, este es Leo Taxil, estos son los asesinatos masónicos, pues supuestamente cosas que Leo Taxil había estado dentro de la sociedad secreta. Lo que él contaba era un poco como el nuevo periodismo americano, o sea, era desde dentro, ¿no? Y estas son las ilustraciones que, según él, era lo que pasaba dentro de las sociedades secretas, ¿no? Bueno, y ahora voy con esto. Os voy a leer el índice de ese libro que se llama Satán y compañía. Autenticidad de este libro. Objeto de la francmasonería. Origen verdadero de la francmasonería. El charlatanismo ateo de la Rosacruz. Nacimiento de la francmasonería actual, cuyo padre es el ateísmo y su madre la anarquía. Glorificación del vicio. La gradación en la perversión. Significación secreta de los 3 grados simbólicos. La gradación en la infamia. Glorificación del ateísmo y de la anarquía. Muerte a toda autoridad. La anarquía obligatoria. Esto me encanta. La anarquía obligatoria. Glorificación de las venganzas masónicas. Glorificación de los vengadores masónicos, glorificación del mal, grados al derecho social y la propiedad. Esta también me gusta mucho. Todo a la corrupción. Grados bíblicos, explotación corruptora del comunismo, glorificación de la perversidad. La razón es el todo, no hay Dios, no hay creador.
Glorificación de Satán. Satán deificado. Bueno, pues Leo Taxil crea estos libros y de pronto recibe un inusitado apoyo, ¿no? El apoyo es del Papa. León XIII emite una encíclica que se llamaba Humanus Genus, donde a partir de este tipo de libros que había hecho Leo Taxil, dice lo siguiente: el género humano ha quedado dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno, el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo, combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro campo es el reino de Satanás, bajo la guía y con el auxilio de la masonería. Hay un momento maravilloso, porque Leo Taxil se convierte en un tío súper famoso, y hay un momento en el que convoca una especie de asamblea, una especie de conferencia, donde dice que va a decir algo muy importante. Él no solamente ha hablado de esta sociedad secreta, sino ha creado una sociedad secreta que se llamaba Palladium. Supuestamente esta sociedad secreta era la que estaba detrás de todos los males, ¿no? Y entonces convoca, además la transcripción está en internet, en todo el libro transcrito donde aparece su conferencia, que debió durar mucho, ¿no? Y lo gracioso de todo esto es que mientras Leo Taxil va hablando, es en París, en una especie de Ateneo, están allí todos los intelectuales, todo el mundo importante de la época, él va hablando y además esas transcripciones donde aparece risa, ¿no? Y te ponen lo que va pasando, risa, grito, ¿no? Pues te lo va poniendo. Y entonces como que la gente se va calentando poco a poco. ¿Por qué? Porque Leo Taxil va contando todo, Palladium, la sociedad secreta, son muy malos, secuestran niños, los anarquistas están detrás de todos los asesinatos, y poco a poco, ¿no? Va diciendo, pero es que el problema de todo esto es que me lo he inventado todo, ¿no? Y hay un momento maravilloso en el que Leo Taxil, un siglo, o sea, en 1897, dice una frase tan contemporánea. Dice de pronto, cuando empiezan, además el momento que empiezan a gritar un montón de gente, ¿no? Los católicos están indignados, ¿cómo que te lo has inventado? ¿No? El Papa ha emitido una encíclica y dice, de pronto, estas son sus últimas palabras, que es gloria bendita, porque él dice esto, se levanta, se va, la policía tiene que intervenir, hay gente que intenta agredirlo, él se escabulle, desaparece y nunca más se supo de Leo Taxil, pero él dice, el paladismo ya no existe, paladismo es esta sociedad secreta, Palladium. Yo lo creé y yo lo destruí. Ahora el paladismo está muerto, bien muerto. Su padre acaba de asesinarlo. Podéis imaginar el revuelo que supuso todo esto, ¿no? Pero ya, a pesar de todo, y es una lección que da la historia, en una época donde lo vemos ahora hoy en día, ¿no? Esa frase de, no, yo no estoy diciendo nada, lo dice la hemeroteca, ya no sirve. ¿Cuál es el valor de la verdad? Leo Taxil lo dijo, se publicó la conferencia, pero años después todo el mundo seguía creyendo en Leo Taxil. Decían, claro, los anarquistas, los judíos, los masones, incluso llega hasta a la época de la Guerra Civil y por supuesto llega a la época de los grandes totalitarismos en Europa, etcétera, etcétera. Hay una... creo que había otra aquí. Era inevitable esto. De pronto llega un momento en el que otra de las grandes falsificaciones y mistificaciones un poco de nuestro país, que es la mano negra en Andalucía, ¿no? Que a mí no me interesa, y ya con esto voy a terminar, no me interesa contar la historia de la mano negra, pero sí lo que veis a mano derecha, arriba, ¿no? De pronto veis dos cuchillos cruzados, una mano, ¿no? Que es una especie de una mano de gloria, ¿no? Llaman así los masones, y una especie de puñal y pistola cruzada, ¿no? Si miráis y consultáis las primeras décadas del siglo pasado, la prensa, hasta los años 40-50, cuando se habla de sociedades criminales, siempre se habla de la mano negra. Hubo en Barcelona una banda llamada la Banda Negra, hubieron más bandas negras, porque de pronto esa expresión se convierte en común, ¿no? Bandas negras para definir a bandas de pistoleros, ¿no? Hay una expresión que a mí me encanta, que se llaman tenebrosos. Han detenido un grupo de tenebrosos. Hoy en día sigue siendo todo muy parecido. No ha cambiado tanto, ¿no? La mano negra, por supuesto, es tan importante que de pronto, a principios de siglo, en Nueva York empiezan a haber un montón de asesinatos. ¿Quiénes están detrás? Los italianos, que siempre son malos, malísimos, ¿no? Y se llamaban la mano negra.
La mafia al principio no se llamaba la mafia, se llamaba la mano negra, ¿no? Manos y bandas negras. Suena muchísimo a eso de Leo Taxil cuando dice esa frase de la anarquía obligatoria, ¿no? Y el problema con el rostro hoy en día es que el terror carece de rostro. Ojalá hubiera un rostro, ¿no? El terror aterroriza más porque no hay rostro. El terror es invisible, omnipresente y ubicuo. Está en cualquier lado. Nos lo llevan diciendo. De pronto, antes se intentaba convertir al criminal en un monstruo, ¿no? Y todavía sigue existiendo, ¿no? Esa tendencia, ¿no? De pronto dicen, no, pero era un perfecto ciudadano. Digo, claro, normal. ¿Qué pensabas que tenía? ¿Como cuernos y rabos? No. Es que el terror es rentable cuando se dibuja de esa manera. Cuando dice... es que esto que os he comentado al principio de los rebeldes digitales, aquellos que son huérfanos de las redes sociales, que ya empiezan a ser considerados como sospechosos dentro de muy poco, ¿no? Y de pronto el vecino de al lado dice, ya, pero no hace ningún ruido, es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Hace muy poco, fijaos la velocidad en la que marcha la historia. Walter Benjamin utilizaba una expresión con las revoluciones, decía, es salto de tigre, ¿no? Como que cuando hay una revolución de pronto, ¿no? La historia ha avanzado muchísimas décadas, ¿no? Nos está pasando algo parecido. ¿Os acordáis de aquel señor, el último villano del siglo XX? El rostro del terror, Osama Bin Laden. ¿Os acordáis de los lugartenientes que tenía Osama Bin Laden? Es que era tremendo, porque a mí me resultaba muy gracioso. Yo veía las imágenes, ¿no? Y veía un tío que... ¿Os acordáis que había uno que tenía un garfio y todo, ¿no? Decía, este es el comandante, claro, normal. Un señor que jamás escuchamos su voz. ¿Vosotros habéis escuchado la voz real de Bin Laden? Jamás. ¿Cuántas veces lo vimos bajando de la montaña? Esa especie de Jesucristo invertido, al revés, ¿no? Porque las imágenes eran todas reiterativas, repetitivas. Curiosamente, cuando había algún momento en el que habían crisis políticas, sobre todo en Estados Unidos, aparecía la sombra de Leo Taxil y su gran broma, ¿no? ¿Por qué? Porque salía Bush o quien sea u otro. Hoy en día es igual, ¿no? Y de pronto decía, hay un nuevo vídeo. Y de pronto todo el mundo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces aparecía Bin Laden bajando la montaña, ¿no? Con un Kalashnikov y con el libro. Y solamente su imagen, su rostro, ¿no? Generaba ese terror, ¿no? Hay una fotografía... Bueno, este cuadro de Caspar David Friedrich, ¿no? Se llama El caminante sobre el mar de nubes. Es un cuadro icónico del romanticismo. Está mirando lo sublime del paisaje. Yo creo que somos un poco eso nosotros. Lo que os he dicho antes de solo vemos las espaldas del mundo. Nosotros somos esa persona que está ahí mirando, ¿no? Y lo que estamos viendo no vemos absolutamente nada. Lo que tenemos delante es un abismo, ¿no? Y el terror es un poco esto. Una de las grandes fotografías, ¿no? El terror es un vacío, es un agujero. Llegó un momento en el que de pronto los archivillanos ya no sirven, ya no funcionan, ¿no? Ojalá existiera todavía el archivillano, ¿no? Detenido el archivillano, ¿no? Se acabó el terror, ¿no? Pero hoy en día el terror es todavía más terrorista, ¿no? A que parece increíblemente obsoleta ya, ¿no? Este señor financiado por los Estados Unidos y demás, lo sabéis todo ya, ¿no? Hay una... bueno, llegó un momento en el que había que darle una muerte digna. Joder, a ver, ¿os acordáis de las imágenes esas que salieron de él viendo la tele en un sitio súper cutre? No funcionaba ya eso. Y entonces se escenifica esto. Maravilloso. Estas son de las grandes fotografías. Todos vimos eso. Hay una manera de mentir. Y la manera de mentir es... Y además lo dicen mucho los políticos. Fijáis bien cuando dicen, no estoy diciendo ninguna mentira. No estoy contando toda la verdad. Estoy diciendo una parte de la verdad. Aquel día, en la que se llamaba la Long Room, se llama esta habitación, la habitación larga, como la habitación de las crisis. Curiosamente es una habitación muy pequeña, atestada. Tú lo ves y dices, mira Obama, si está como agachado, ¿no? Con una especie de chaqueta.
son humanos, demasiado humanos, ¿no? Pero que están presenciando la muerte del villano. En ese momento supuestamente tenían en una casa, iban a entrar las fuerzas especiales estadounidenses, tenían dentro, la historia era más cutre, las historias que les habían dicho ya los servicios secretos pakistaníes, está ese señor ahí dentro ya, ¿no? Y entonces dijeron, traed al fotógrafo, traed a todos los asesores, mirad la cara de Hillary Clinton, con la mano en la boca. Mirad la última persona que aparece en el quicio de la puerta, en la puerta allí que está como atestado, mirad la cara, ¿no? Hubieron muchas fotos, solo se difundió esta foto, ¿no? Pero esta foto ilustra lo que se pretendía, ¿no? No vemos lo que está pasando en el otro lado, pero lo que está pasando en el otro lado nos lo podemos imaginar. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? El problema es que continuamente nos alertan de los apocalipsis que están al llegar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión, ¿no? Esa frase, ¿no? Lo peor está por llegar. ¿Y cuántas veces hemos hecho justamente lo contrario? Como poner en duda esta foto. Poner en duda las razones que hay tras esta foto, ¿no? Decir que el terror continuamente es esto. Yo me acuerdo de cuando en la época de... yo vivo en Madrid, ¿no? Y me acuerdo que me levanté con los atentados de Atocha. Y me acuerdo que fueron muy temprano. A lo mejor eran como las 8:30 de la mañana, no recuerdo. Pero yo me acuerdo que me desperté y eso era terror. Porque yo supe que algo había pasado, porque todos cotidianamente, me imagino que le pasa a todo el mundo, los sonidos hacen que un poco guían tu vida cotidiana. Entonces yo me había despertado y la ventana la tenía en un patio de vecinos y de pronto los sonidos eran distintos. O sea, yo no sabía lo que pasaba, pero como que había más ruido, más trasiego de lo habitual. Y entonces yo me acuerdo que me incorporé y dije, algo está pasando. Y entonces ya me llamó mi madre, ¿estás bien? Digo, ¿qué ha pasado? El atentado, ¿no? A mí hay con todo lo que pasó luego y tal, no voy a hablar de eso, ¿no? Pero hubo un momento que me encantó porque hubieron manifestaciones, hubieron protestas, se hicieron muchísimas pintadas en todo Madrid y años después, por supuesto luego fueron quitadas, ¿no? Eliminadas, pero de pronto empezaron a aparecer en las paredes. Esas pintadas que son de hace mucho tiempo y de pronto el paso del tiempo hace que como que empiezan a aparecer, ¿no? Y había una que estaba en la Puerta del Sol y que yo siempre pasaba y la miraba, ¿no? Y eso era el terror, eso es el terror, ¿no? La pintada decía, Aznar, nos has condenado, ¿no? Y yo creo que ese es el terror, ¿no? El terror contemporáneo. Bueno, que prometí parar aquí. Nada, yo ya he terminado. Muchas gracias.